Canarias al Día. Patrocinan este programa Vodafone, Poema del Mar Gran Canaria, Egatesa, Multicentro Comercial El Trompo, Faicanes Vivir Sin Plagas, Mogán Mall, Mafre, Grupo Número 1, McDonald's. Muy buenas noches, estamos en directo en Mírame Televisión. Aquí comienza el repaso de la actualidad en Canarias al Día. Nos pueden seguir, además, lógicamente, de su televisión tradicional, en diferentes plataformas. Estamos en Twitch, estamos en YouTube y, por supuesto, también nos pueden seguir en directo en mirametv.com. Está, como siempre, cada jueves conmigo Óscar Martín, periodista de Onda Cero Canarias. Óscar, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, David. Buenas noches a todos los espectadores de Mírame Televisión. Muchos asuntos de actualidad, Óscar, pero vamos a empezar desde la isla de Gran Canaria porque hay un asunto que está generando muchísima repercusión, incluso ha traspasado ya la barrera de Canarias, está generando repercusión en diferentes programaciones a nivel nacional, y es esa fiesta para funcionarios que organizaron los ayuntamientos de San Bartolomé y Santa Lucía de Tirajana, que costó más de 500.000 euros y que algunos periódicos de la prensa local han contado en los últimos días muchos detalles de ese dispendio de estos dos ayuntamientos de la isla de Gran Canaria. Por ejemplo, este titular de La Provincia: una fiesta de lujo para funcionarios. San Bartolomé y Santa Lucía de Tirajana gastan medio millón de euros en un congreso con alojamiento, comida, bebida y conciertos gratis para 60 habilitados nacionales. Ha habido reacciones ya también a esta noticia y sobre todo a toda la polémica que se está generando. Por ejemplo, desde Santa Lucía de Tirajana, veíamos este titular que publicaba Canarias Ahora: no se compartían algunos de los gastos del Congreso de Funcionarios, que costó medio millón de euros, y aseguraban que asumían el error. Óscar Martín, tienes más información también sobre esas reacciones que están llegando, reacciones oficiales, en este caso, de los organizadores de este evento. Sí, efectivamente, en este caso, como decías, David, concretamente, durante las últimas horas, ese gobierno municipal de Santa Lucía, lanzaba un comunicado, dice que no comparte algunos gastos hechos en ese Congreso de Habilitados Nacionales, viene a decir, quiere expresar públicamente sus discrepancias con esos gastos. Dice de manera textual, por ejemplo, el ayuntamiento, este es el comunicado: el ayuntamiento apoyó la celebración del Congreso porque consideraba que es necesaria la formación del personal público para mejorar el funcionamiento de la administración y para adaptarnos, dice de manera textual, a los cambios legislativos que afectan al trabajo diario de los funcionarios y a los servicios que hay que dar a los ciudadanos. En este sentido, valoran la celebración. Pero ante las informaciones, dice el comunicado de manera textual, que se están dando sobre algunos gastos, como una actuación musical de artistas de alto caché o la programación de fuegos artificiales con cargo al presupuesto del Congreso, desde el gobierno de Santa Lucía de Tirajana expresan su discrepancia por estos dispendios a costa del erario público. Como ocurre en otros congresos, de este tipo son financiados por instituciones públicas. Ni el ayuntamiento ni el gobierno municipal tenían conocimiento, dice, de la contratación de esas actividades lúdicas. Esas decisiones fueron tomadas por la organización. Y por otro lado, también durante las últimas horas, el propio ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, su alcaldesa concretamente, la socialista Concesión Narváez, ha dicho que ella está liderando un mandato con transparencia, con honradez, que el contrato ha sido publicado en Europa. Cualquier empresa se podía haber presentado para la adjudicación y licitación de ese contrato. Por tanto, dice que se hizo un congreso con dos objetivos: la formación, más formación para controlar el gasto público, y la promoción turística, que según ella, el impacto turístico que le daba a la isla de Gran Canaria. Que no se ha pagado en ninguna fiesta privada, que no se ha pagado ninguna factura, y que solo se pagarán aquellos que cumplan los requisitos del contrato del Congreso. Es lo que ha dicho, insisto, durante las últimas horas la alcaldesa del PSOE de San Bartolomé de Tirajana. Algunos datos que hemos ido conociendo en las últimas horas: alojamientos en hoteles de lujo, conciertos privados de cantantes y grupos como Dani Martín y Café Quijano, una exhibición de carnaval, coches de alta gama serigrafiados con el logo del foro, cenas de gala, brindis con botellas de champán Moët Ansandón y hasta un espectáculo de fuegos artificiales en el faro de Maspalomas. Gastos que veremos si se terminan pagando o no, pero que se han llevado a cabo
en paralelo a la celebración de este congreso. Vamos a hablar con Alejandro Marichal, que es portavoz de Coalición Canaria, candidato a la alcaldía de San Bartolomé de Tirajana, una persona que además conoce bien porque estuvo dentro del gobierno municipal durante un tiempo hasta que, bueno, pues salió por diferentes motivos que ahora no vamos a entrar, pero que creo que pueden ser claves lo que él conoce, ese conocimiento de cómo funciona la administración municipal, para contarnos cuál es la posición de Coalición Canaria ante todo esto. Alejandro, muy buenas noches, estamos en directo. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, muchas gracias. Pues bueno, nuestra reacción ante lo acontecido fue que finalizó el Congreso el sábado y el lunes estamos presentando un escrito en el Ayuntamiento exigiendo primero el acceso al expediente, una relación detallada de todas las facturas para acreditar el gasto que se ha empleado aquí en estos 500.000 euros, asimismo también el número de asistentes, ¿no? Porque están hablando que esto era un congreso para habilitados nacionales, pero lo cierto es que el Colegio de Habilitados Nacionales a nivel nacional se ha desmarcado de este congreso diciendo que no participó ni estuvo en el comité organizador ni tiene nada que ver con esto, ¿no? Porque al final, para que se hagan una idea, han asistido de Península en torno a unos 7 habilitados nacionales. El resto eran unos 26 trabajadores del Ayuntamiento de San Bartolomé, otros tantos del Ayuntamiento de Santa Lucía, y de ahí hasta los 150 asistentes que teóricamente han acudido a estas fiestas, aparte del Congreso, pues son políticos y empresarios. Y estamos... La subdelegada del Gobierno, si no me equivoco, que es una de las, quizás de las figuras más cuestionadas por su presencia en este Congreso. Así es, efectivamente. Una mujer, por cierto, muy cercana, de la confianza también, efectivamente, de Concesión Narváez, ¿eh? Efectivamente. Entonces, lo que aquí ha ocurrido es, para que se haga una idea al oyente y también tome conciencia de lo que estamos hablando, justamente en esa semana también se celebró el Foro de Turismo de Maspalomas, que es un foro que lleva celebrándose ya durante 10 años. Y ese foro, que está abierto a todo el mundo, cualquier ciudadano puede inscribirse, pues costó en torno a unos 100.000 euros. ¿Qué otros cargos políticos, Alejandro, había en este congreso? En el congreso superó las 1.400 personas, el Foro de Turismo. No, pero me refería al Congreso para funcionarios. ¿Qué otros cargos políticos, además de la subdelegada del Gobierno, que ustedes sepan? Perdón, el caso del Congreso que se ha celebrado, el Congreso del Lujo, pues en este caso asistieron unas 150 personas y costó 500.000 euros, ¿no? Entonces, si hacemos la cuenta, pues ha costado unos 3.300 euros por asistente la celebración. Y no se ha ido, porque nadie está en contra, por supuesto, en que se celebre un congreso. Lo que estamos en contra es que se monten fiestas paralelas una vez finalizado la jornada matutina y que vengan actuaciones musicales, por ejemplo, como ustedes van a apuntar, Dani Martín, con un caché mínimo de 100.000 euros, o que haya un espectáculo de fuegos artificiales, botellas de Moët Chandon, que estamos hablando de botellas que superan los 300 euros, dependiendo del tipo de botella, entre 300 o 2.000 euros puede costar una botella de estas características, y esto ha sido un dispendio, un despilfarro de dinero público, y eso es lo que le estamos exigiendo a la señora Narváez, a la alcaldesa de San Bartolomé, que a día de hoy sigue sin contestar y sin permitirnos el acceso al expediente, porque aquí se dice que son legales, que son transparentes, pero es que no nos dejan acceder al expediente para poder confirmar o acreditar si efectivamente ese gasto ha sido usado debidamente y realmente para cubrir los costes de traslado de los ponentes. Y obvio que no. Alejandro, yo quiero insistir en qué otras personalidades públicas, políticas, estaban en ese encuentro que ustedes sepan, además de la subdelegada del Gobierno. Que nosotros sepamos, estuvo el parlamentario Luis Campo y la exalcaldesa Dunia, por ejemplo. Nueva Canarias, sí, ¿verdad? De Nueva Canarias. Estuvo también concejales del Ayuntamiento de Santa Lucía, concejales del Ayuntamiento de San Bartolomé. En ambos, pues bueno, en el caso de San Bartolomé, Partido Socialista de Nueva Canarias, y en el caso de Santa Lucía, pues quien gobierna es el Nueva Canarias también, ¿no? Que fueron los que asistieron. Grosso modo, esos son los datos que tenemos, pues no podemos concretar qué otras personalidades hubo, si hubo otros también empresarios, pero al final, yo insisto, más allá de los políticos que hayan ido o no, lo grave de todo esto es que haya un despilfarro económico de estas características en un municipio
en el que se haga una idea del oyente, hay más de 2.000 personas que son atendidas por los servicios sociales, o que se destinó el presupuesto de 60.000 euros de ayudas de becas para los estudiantes, pero después no les tiembla el pulso para gastarse 500.000 euros en una fiesta para 150 personas, la mayoría de ellos funcionarios, pero también políticos y empresarios. Y eso no lo debemos consentir. Y que la respuesta de la alcaldesa sea decir que esto es una inversión y compararlo con el carnaval de Maspalomas como una fiesta más, pues es una tomadura de pelo a la ciudadanía y especialmente a los vecinos de San Bartolomé de Tirajana. Alejandro, insistías en que han pedido acceso al expediente, pero ¿sabemos qué procedimiento se utilizó para la contratación de este evento? ¿Se siguió un procedimiento de urgencia? Es algo que también hemos podido leer en la prensa. ¿Se ha hecho todo de manera legal, en su opinión? En nuestra opinión es totalmente cuestionable el procedimiento. Para empezar, porque es a través del consorcio, de la TDT. El consorcio está conformado por varios ayuntamientos, aparte de Santa Lucía, de San Bartolomé, también por Valsequillo, Agüimes e Ingenio. El consorcio no tiene personal. Y la pregunta es, si no tiene personal, ¿por qué no lo hicieron con los órganos de contratación o departamentos de contratación del Ayuntamiento de Santa Lucía o de San Bartolomé? ¿Sería lo mejor que querían hacerlo de espalda a la legalidad para hacer un traje a medida? La primera pregunta. Segunda cuestión, dice que lo tramitan por la vía de urgencia. ¿Se acredita aquí la vía de urgencia? Pues no, si nos leemos el artículo 119 de la Ley del Sector Público de Contratación, hay que acreditar que sea una razón inaplazable o por un interés general. Pues evidentemente ni es inaplazable ni es un interés general celebrar un congreso. Pero además también lo hacen con negociados sin publicidad, diciendo o alegando que no existen empresas especializadas para... tiene que ser una empresa especializada para realizar este congreso. Y por tanto, previamente están seleccionando, invitando a una empresa en concreto. Esto es una contratación a dedo, a todas luces, al menos según nuestro criterio, y por tanto se ha hecho de una manera, vamos a decir, presuntamente irregular, ¿no? Entonces, más allá de eso, de entrar a calificar, porque eso no me corresponde a mí, esto es un tema, yo lo que estoy aquí siguiendo responsabilidades políticas, en lo que es evidente que la señora Narváez no puede seguir negando la mayor, negando que esto se ha hecho de esa manera, con un consorcio en el que, por cierto, debería también el resto del ayuntamiento haberse pronunciado. Las decisiones son consorciadas. El ayuntamiento de Valsequillo, de Ingenio y de Agüimes han votado a favor de esto. Es otra pregunta que habría que hacerse, ¿no? Muchas preguntas en el aire. Le va a preguntar ahora precisamente Óscar Martín. No, quizás compartiendo una reflexión, efectivamente, me parece esto un asunto escandaloso, con esa cuantiosa cantidad económica, esos lujos, ¿no?, en los tiempos que corren, porque además todavía estamos atravesando una crisis, o si no, que se lo pregunten en estos momentos a las organizaciones sociales en Canarias, con los índices tan disparados de exclusión social y de pobreza en esta comunidad autónoma. En toda la comunidad autónoma, para que lo tengan en cuenta también en la isla de Gran Canaria, en este caso en su municipio. Una de dos, señor Marichal, aquí o se inventó un congreso formativo para interventores y secretarios para justificar efectivamente el inicio de la fiesta de fin de año en ese municipio, porque eso lo que parece es una fiesta auténtica de Navidad, a lo mejor es que se adelantaron, o por otro lado es que económicamente, como decía usted, el municipio se ha recuperado, que está en una situación buena ya económicamente, porque yo recuerdo además hablar con usted en innumerables ocasiones, entrevistarlo, porque usted en su momento fue concejal de turismo en ese municipio durante la pandemia. Yo recuerdo que usted me reconocía en la dureza, cómo había sido arrollado económicamente ese municipio por la pandemia en todo su tejido empresarial. Una de dos, o se ha recuperado o, insisto, se inventaron un congreso formativo para ya celebrar la fiesta de fin de año. Totalmente de acuerdo con esa reflexión, ¿no? Yo soy concejal del año 2019 en San Bartolomé y ahora estoy en la oposición, pero yo comparto el hartazgo de muchos ciudadanos con la política, con la clase política, y más cuando vemos acciones como estas, ¿no? Y lo peor de todo, que nadie asuma responsabilidades, que incluso lo nieguen y que nos traten como tontos a los demás, ¿no? Y esto es lo que más me indigna, lo que más me molesta, ¿no? Y tenemos que... Y esto lleva a una reflexión más allá de los partidos políticos, que al final todo es secundario. Esto es una cuestión de ética, de dignidad humana, de no seguir admitiendo que en la administración pública existan personas o políticos de esta clase, ¿no? Y tenemos que ser contundentes y que haya un reproche social
para empezar, con este tipo de actuaciones que no podemos ir consintiéndolas. Y además, como muy bien usted apuntaba, pues aquí, como en toda Canarias, sufrimos una pandemia, nos azotó doblemente grave en Canarias porque dependemos del turismo. Eso produjo que muchas personas estuvieran en ERTE, que tuvieran problemas serios para llegar a fin de mes, y después aquí 4 señores, que además es un pacto supuestamente de izquierda y supuestamente progresista, pues se dedican a organizar fiestas privadas para unos cuantos funcionarios, ni siquiera para todos, con dinero público. Eso es muy grave, y lo peor de todo es que la señora Narváez no ha asumido responsabilidades. Nosotros lo que estamos pidiéndole es que las asuma, por un lado, y por otro, que nos deje acceso a los expedientes, porque también hay oscurantismo en este procedimiento. Oye, esta ha pasado una gravedad que todos reconocemos, que incluso ha tenido una repercusión mediática a nivel nacional, y todavía se gasta la cara, que hoy tuvimos un pleno municipal, de seguir negándole la posibilidad de acceder a los expedientes. Alejandro, una noticia que hemos conocido hoy también, de manos del periódico La Provincia. El juez investiga a la interventora que impulsó las fiestas de lujo en el sur. El juzgado indaga si se ha podido cometer un presunto delito de prevaricación por ocupar hasta 7 cargos públicos a la vez y cobrar el sueldo íntegro de todos ellos. No sé si ustedes tenían conocimiento de estos hechos. Bueno, eso es un asunto que se inició hace tiempo. Yo no sé en qué estado está, no, para serle honesto, y no puedo hablar ahí porque sería imprudente por mi parte. Pero sí, teóricamente se inició por parte de Fiscalía unas investigaciones porque supuestamente esta funcionaria ocupaba diferentes puestos a la vez en diferentes administraciones. Y bueno, no sé si eso de verdad tendrá recorrido o no. Yo igualmente no quiero dirigir mi discurso para nada en contra de funcionarios determinados, compréndanme ustedes. Yo lo que estoy pidiendo aquí son responsabilidades políticas, ¿no? Y dirigirme en este caso pues a la señora Narváez, la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana. Alejandro Marichal, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche y esperamos, la verdad, con impaciencia que puedan tener ustedes acceso, como el resto de grupos o de partidos que quieran hacerlo de la oposición, para tener más datos de cómo se generó y cómo se organizó ese congreso. De verdad, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Óscar, no pinta nada bien, la verdad. Esto, en cualquier caso, ya los datos que tenemos, lo que ya sabemos, obviamente da para una reflexión muy crítica. Efectivamente, ¿no? Y en este caso la evento. sociedad ha expresado además estos días, la sociedad canaria, su tremendo asombro y su indignación. Por cierto, ya la primera consecuencia política, no solo en este caso en San Bartolomé de Tirajana, de momento la situación parece que ahí se está a la espera de una respuesta contundente, una explicación de la señora Narváez, la alcaldesa, pero en el otro municipio, en Santa Lucía, ya se produce la primera consecuencia política, en este caso en el Partido Popular que forma parte del gobierno, en este caso, de esa localidad de Gran Canaria, y es que el portavoz de los populares, insisto, en Santa Lucía, Marcos Rufo, hoy abandonaba el grupo político, el grupo de gobierno, es decir, sus responsabilidades de gobierno al votar en contra de los presupuestos municipales para 2023. En este caso lo hace para mostrar su disconformidad con el dinero público destinado a los lujos que saben que están protagonizados por los dos municipios, Santa Lucía y San Bartolomé de Tirajana. Sin embargo, el otro concejal, su compañero del grupo, es decir, en este caso Sergio Vega, ha votado a favor. Uno en contra y otro a favor. Por tanto, abandona el portavoz del Partido Popular el grupo por esta situación, por este escándalo. Sin embargo, su compañero se mantiene. Por tanto, al final, la consecuencia, se rompe el grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Lucía. Estaremos pendientes, lógicamente habrá seguramente más reacciones a esta noticia una vez que vayamos conociendo más datos, más detalles de ese expediente tan polémico, y veremos hasta qué punto también está ajustado a la legalidad. Nosotros cambiamos de asunto, nos vamos ahora a hacer una parada en el sur de Tenerife. De nuevo, Cuna del Alma, el proyecto del puertito de Adeje ha vuelto a ser noticia. Vean este titular de Público.es. La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural propone una sanción de 100.000 euros, en concreto 110.000 euros, contra la promotora de Cuna del Alma. El organismo público resuelve que el macroproyecto del puertito de Adeje debió someterse a una evaluación de impacto ambiental, tal y como marca la ley. La realidad es que con este segundo expediente que se abre, se vuelven a paralizar, o se vuelve a dictar una orden de paralización de las obras, que ya lo estaba. Recordamos que lo hemos contado aquí a lo largo de las últimas semanas, pero sobre este asunto, sobre la evaluación de impacto ambiental que requeriría este proyecto, ya nos adelantaba algo hace una semana aquí en Canarias al Día, en la tertulia, José Antonio Balbuena, el consejero de Transición Ecológica. Entiendo que dentro de ese segundo expediente que se ha abierto,
se está estudiando pues ese argumento, esa hipótesis que usted plantea, y es la obligatoriedad que tendría que tener este proyecto de contar con una declaración de impacto ambiental después de que se hubiera hecho el pertinente estudio de impacto ambiental. Mi pregunta es la siguiente: si eso es así, ¿se puede conceder una licencia urbanística como las que se han concedido para Cuna del Alma sin contar con ese estudio de impacto ambiental y sin una declaración de impacto ambiental aprobada? Una licencia urbanística, como cualquier acto donde se autorizan por parte de un ayuntamiento actuaciones sobre un suelo, precisa verificarse no solamente que el proyecto que se presenta es conforme a planeamiento, es decir, en los parámetros normales de uso del suelo, de aprovechamiento, ocupación, volumetría, dimensiones, se ajusta a lo que el plan general tiene determinado, sino en algunos casos concretos de proyectos hay otra serie de autorizaciones que no están directamente vinculadas con cumplir los parámetros urbanísticos, como es el caso de autorizaciones ambientales, que son preceptivas y vinculantes, es decir, la propia ley de impacto ambiental señala que cualquier acto que carezca de las autorizaciones ambientales pertinentes serían nulas. Bueno, pues ya ven, ese es el criterio de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, que es quien ha elevado este expediente, un expediente en el que ahora se le dan 15 días a la promotora para que presente alegaciones, o incluso se le puede rebajar esa multa si la promotora asume los hechos y hace un pronto pago, paga de manera voluntaria. Bueno, se quedaría esa multa, esa sanción en 66.000 euros. Pero no parece que sea esa la intención de la promotora, que ayer mismo emitía un comunicado a raíz de este segundo expediente abierto por el Gobierno de Canarias, en el que, bueno, más allá de volver a insistir en que se siente perseguida, pues concluye que este procedimiento consideran que es improcedente porque esta agencia canaria no tiene competencias para ello. Este es el criterio, insisto, de la asesoría jurídica, según el comunicado de la promotora de Cuna del Alma, y que están estudiando, bueno, pues todo este asunto para tomar acciones judiciales contra las resoluciones del Gobierno de Canarias. Veremos cómo se desarrolla esto. Lo que sí que parece que está claro es que estos expedientes se tienen que resolver en 6 meses, y salvo que existiera una medida cautelar de un juzgado, cosa que parece poco probable, porque el bien protegido al final no deja de ser un bien natural, una especie protegida por una ley canaria como esa viborina triste, bueno, pues probablemente esto se pueda extender, esa paralización, durante los próximos 6 meses, que es el plazo que tiene para resolver estos expedientes la Consejería de Transición Ecológica. Óscar, la verdad es que se sigue enconando la situación en Cuna del Alma. Eso sí, el Gobierno de Canarias parece que va decidido a parar este proyecto. Efectivamente, en este caso, bueno, continúa bajo sospecha, sigue bajo sospecha este proyecto urbanístico del sur de Tenerife. Le sigue mirando con lupa el Gobierno autónomo, esa consejería difícil, además, con una papeleta complicada de José Antonio Balbuena, que es el consejero del PSOE de la isla de Tenerife. Estamos a la espera también de saber el contenido, alguna resolución, algún avance en torno al informe técnico que parece ser que ha pedido el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, y también un día sí, otro día también, sigue avalando la legalidad, en este caso el Ayuntamiento de Adeje, en el sur de la isla de Tenerife. Sí, esa es la realidad. Bueno, en cualquier caso, una nueva resolución que viene a responder, ya lo hemos dicho aquí varias veces, a una denuncia presentada en su momento ante esta Agencia Canaria de Protección del Medio Natural por el colectivo Salvar la Tejita. Nosotros vamos a seguir hablando de medio ambiente, pero ahora nos vamos a detener en la isla de Fuerteventura, porque quiero que vean este titular. Probablemente hayan escuchado hablar de Dreamland, y si no, lean: platós de cine, tiendas y restaurantes junto a las dunas de Corralejo. Podemos se opone a declarar el proyecto bien de interés insular. Nosotros hemos intentado hablar con la formación política Podemos, con que algunos de sus representantes hoy nos atendiese. Nos han dicho que no van a hablar hasta el próximo lunes, aunque son una pieza clave, porque este proyecto de Dreamland ya se presentó en enero de 2021, porque para que se pueda desarrollar, recordemos que estamos hablando de un proyecto que afecta a 160.000 metros cuadrados, que está a 400 metros del Parque Natural de las Dunas de Corralejo y que se ubicaría sobre un suelo rústico, necesita de una declaración de interés insular para poder salvar, en base a la ley de suelo, bueno, lo que ahora mismo sería una cuestión ilegal, construir este proyecto sin esa declaración de interés insular. En enero, este proyecto, que sobre todo lo está impulsando el Partido Socialista, en enero de 2021 se presentó, y en aquel momento, gracias a los votos de la oposición y en este caso de Podemos, que sí estaba dentro, lógicamente, de ese gobierno insular, bueno, pues se tumbó. Ahora, después de una moción de censura, después de un cambio de gobierno, se vuelve a llevar al Pleno. Antes se llevó a una comisión informativa. Vean lo que ocurrió en esa comisión informativa. Solo Coalición Canaria y Partido Popular votan en contra de la declaración de interés insular del parque temático y comercial Dreamland
en la comisión informativa, a pesar de que Podemos se ha manifestado en contra. De momento en esa comisión informativa no votó en contra. Veremos qué ocurre el lunes, que es el día en el que está señalado el pleno. Pero para conocer un poco mejor este proyecto y sobre todo ese impacto que tiene sobre un espacio natural como son las dunas de Corralejo y en general sobre una zona, bueno, con unos importantes valores naturales, hoy nos acompaña en directo Luis del Pozo, que es arquitecto y secretario de la plataforma SOS Fuerteventura. Luis, muy buenas noches, estamos en directo, gracias por acompañarnos. Buenas noches, ¿qué tal? Lo que nos gustaría hacer posible, Luis, es que nos expliques dentro de la mayor brevedad posible, sabemos que es un asunto complicado, complejo, ¿por qué este proyecto afecta o afectaría lógicamente a un espacio natural como es el Parque Natural de las Dunas de Corralejo, porque es un proyecto que tiene un impacto importante sobre el territorio? Bueno, tengamos en cuenta que es un macroproyecto, es un parque, digamos, temático, donde se incluye el tema filmográfico como, digamos, actividad principal, pero la parte, digamos, más significativa precisamente es la parte que no es filmográfica, sino todo el resto de complejos que acompañan, digamos, la propuesta. Como tú bien dices, para que pueda ser desarrollado, tiene que, digamos, ampararse en la figura jurídica de proyecto de interés insular establecido en la vigente Ley del Suelo de Canarias, y el problema que se plantea fundamentalmente no es en cuanto en sí la actividad o el uso que se va a desarrollar, sino la situación, la ubicación donde se pretende desarrollar. Es una zona totalmente virgen, colindante con un parque natural de altísimos valores medioambientales y paisajísticos y territoriales, que sería, digamos, como si dijéramos conquistar con edificación, con hormigón, con asfalto, un espacio totalmente virgen que afectaría, de hecho, al parque natural, puesto que es colindante con él. Fuerteventura tiene espacios de suelo ya urbanizados o, digamos, intervenidos por el hombre de sobra para poder desarrollar este tipo de proyectos. Es necesario también dotarlo de una serie de servicios complementarios, como es el acceso, como es el agua, como es la luz, como es el saneamiento, ese tipo de cuestiones en una zona, como se está planteando en este momento, como alternativa principal por parte del promotor, que es lo que plantea el propio ayuntamiento, es totalmente inviable. Sería una auténtica barbaridad y una auténtica aberración el intentar desarrollar un proyecto de esa magnitud. Son 160.000 metros cuadrados de suelo lo que se va a ver afectado. Sería una auténtica barbaridad. O sea, sitio en Fuerteventura hay de sobra, por suerte. Hay muchos sectores que están sin desarrollar totalmente, desde el norte hasta el sur de la isla. Estamos hablando de suelo que va a tener una capacitación o una consideración de suelo industrial. Los suelos industriales tienen que estar situados cerca de otros suelos industriales o habilitados al efecto para poder ser desarrollados como tal. Lo que no podemos plantear es en cualquier sitio, ni de cualquier manera, y menos ante el amparo de un procedimiento reglado en ley, una auténtica barbaridad como se pretende desarrollar. La afección sería totalmente desastrosa. Y en eso creo que coinciden todos. El empeño, Luis, perdona, de hacerlo en este lugar. Como has dicho, hay otras alternativas, pero hemos visto también algunas noticias de lo barato que le costó a la promotora el adquirir este suelo. Si no me equivoco, eran como unos 80.000 euros, algo bastante llamativo. Es verdad que al final yo entiendo que es a precio de suelo rústico, pero claro, ese precio o ese suelo no va a valer lo mismo una vez que se declare pues de interés insular ese suelo. ¿Pero por qué el empeño en hacerlo ahí? Porque la parcela la ha comprado hace tiempo el promotor. La compró por un precio muy barato, a 50 céntimos el metro cuadrado. Ten en cuenta que una vez que obtenga la calificación para poder ser desarrollado el parque temático, ese suelo puede multiplicar por 100 su valor o incluso más todavía. O sea, si tú vas a comprar en este momento una parcela en suelo industrial, suelo urbano, está entre los 250 y los 500 euros el metro cuadrado. Estás comprando el suelo a 50 céntimos. El desarrollo es totalmente insostenible. O sea, estamos en una situación, estamos en el 2022, hay una serie de errores que se han cometido en el pasado, han sido atentados contra el medio ambiente, contra el paisaje y contra el territorio, y no podemos seguir cayendo otra vez en este tipo de cuestiones por cuestiones de oportunidad económica que afectan a particulares, no al interés general. Interés general es un hospital, es la atención primaria, es el tema de la sanidad, es el tema de la educación, es el tema de la dependencia, que no se está desarrollando debidamente en Fuerteventura. Y sin embargo vienen con un asunto y lo declaran precisamente de interés general y de interés insular, y la premura de sacar el expediente en este momento es porque está sujeto a una serie de subvenciones que vienen de los fondos Next Generation y que a final de año quedan bloqueados si no se han utilizado. Entonces, ni es interés general, ni es interés insular, ni es ningún tipo de interés, nada más que una cuestión económica que perfectamente, digamos, entendible por parte del promotor. Todos tenemos derecho a hacer dinero y a enriquecernos, pero hay que tener muy en cuenta que las administraciones están para poner freno y para poder planificar este tipo de intervenciones, para equilibrar
los intereses privados de los intereses públicos. Lo que no se puede es ceder, además de la forma en que se está cediendo, como tú bien dices, esto ya es una segunda parte de un proyecto que en su día se planteó y quedó sobre la mesa. En principio, incluso algunos técnicos entendían que el proyecto quedaba, digamos, resuelto por silencio administrativo positivo, puesto que el Cabildo no actuó en el tiempo que tenía para hacerlo. Ahora se vuelve a abrir unos pocos meses antes de que se cierre el ejercicio fiscal de este año para intentar acceder a unos fondos con un suelo que se ha comprado a un precio muy barato y que va a ser un auténtico desastre a nivel territorial y paisajístico. Piensa que están hablando de edificaciones de 7.000 metros cuadrados con 4 plantas de altura en medio de una zona que está afectada. Son las dunas de Corralejo. Es un parque natural desértico, constituido por dunas, donde no hay vegetación ni montañas que puedan disimular ni paliar los efectos que puedan producir esas edificaciones. Y en el fondo no es nada más que un parque temático. Lo que están planteando son ingresos por un año de 3 millones de euros por el tema filmográfico y 18 millones de euros por el tema del parque temático, donde va a haber gran afluencia de personas, donde va a haber interferencia en las infraestructuras que tenemos en este momento en Fuerteventura. No se justifica en absoluto. Tenemos núcleos turísticos perfectamente desarrollados, consolidados, donde se pueden habilitar espacios para uso, en este caso industrial, donde se podría desarrollar perfectamente este proyecto. Nosotros no estamos en absoluto en contra del proyecto en sí. Lo que estamos en contra total y absolutamente es en la ubicación que afecta a un parque natural. Es un espacio de altísima sensibilidad y que tiene que ser protegido. Y para eso tenían que estar las administraciones. No tenemos que estar la sociedad civil interviniendo, llamando la atención sobre asuntos que competen en su totalidad a la administración pública. Cabildo Insular de Fuerteventura, la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura y los ayuntamientos, en este caso el Ayuntamiento de La Oliva, el ayuntamiento afectado. Es una auténtica barbaridad. Le va a preguntar, Luis, también nuestro compañero Óscar Martín. Señor del Pozo, daba usted una clave, ¿no? Aquí la prioridad, sin duda, efectivamente, son las políticas sociales, la sanidad, la dependencia, la educación, que bastante falta hace que impulsen, por cierto, en la isla de Fuerteventura, que además son pilares esenciales que abandera el Partido Socialista. Si no me equivoco, el Partido Socialista de Fuerteventura es quien, por cierto, abandera este proyecto. Eso por un lado, que ya además, políticamente, la crisis en los grupos políticos del Cabildo ya es patente. Independientemente de lo que está diciendo, el empecinamiento de los grupos políticos de sacar adelante este macroproyecto en una zona muy sensible, ¿nota usted en la calle que hay contestación social y que pudiese surgir una corriente fuerte en la isla de Fuerteventura, incluso hasta el punto de movilizarse en contra de este proyecto? De hecho, estamos en ello. O sea, se inició un procedimiento de recogida de firmas en una ONG, Change.org, y llevamos por las 9.000, casi 9.000 firmas. Y llevamos prácticamente desde que se abrió el tema, que fue en esta semana pasada, 3 días, no más. O sea, hay un sentimiento, y eso es una cuestión generalizada, porque aquí la población en Fuerteventura es una población sensible, como lo somos en todas las Islas Canarias. Vivimos en un territorio que es un territorio insular, donde nuestro paisaje es parte de nuestro patrimonio y de nuestro patrimonio antiguo, presente y en el futuro. Y no podemos obviar que la sensibilidad de nuestro territorio es fundamental como patrimonio, o sea, es parte de nuestra riqueza a nivel etnográfico, a nivel social, a nivel económico, a nivel turístico, por supuesto. Lo que no se entiende es que sean capaces, por parte del Cabildo Insular, sea el grupo político que se atreva ni siquiera a plantearse la posibilidad de destrozar un entorno único en Fuerteventura por una cuestión comercial que se podía desarrollar en cualquier otro sitio y que lo único que determina la situación es la economía por el precio en que se ha comprado el suelo, lo económico que se ha comprado ese suelo. Vamos a ver, ¿qué tipo de administraciones tenemos en Fuerteventura? Por supuesto que la ciudadanía está escandalizada y esperemos que no se llegue a producir una segunda cuna del alma en Fuerteventura con el tema del Dreamland. Pero es que vamos a ver, si el lunes se votará en pleno, como bien dicen ustedes, el tema está pendiente de un solo voto, puesto que se han definido la mayor parte de las posiciones políticas del Cabildo. Depende de Podemos, ciertamente, decidir si va a ser rechazado o va a ser aceptado el procedimiento. Yo les digo una cosa, ellos han manifestado públicamente que iban en contra del proyecto, pero sin embargo en la comisión de portavoces previa se han abstenido, lo cual ya deja bastante preocupación sobre la situación. Pero es que es un procedimiento que en este caso el sentido común lo hace total y absolutamente inviable. Es como si ustedes me dicen que van a poner un parque temático en la zona, pues no sé qué decirle, en donde está el Roque Ventaiga, que es una cuestión que, claro, el paisaje ayuda, sería un emplazamiento único, excepcional para quien esté dentro, pero ¿y el territorio cómo se ve afectado? Luis, la verdad es que le agradecemos muchísimo todas las reflexiones que han hecho. Nosotros vamos a seguir muy de cerca este asunto, veremos lo que ocurre el lunes y por supuesto vamos a buscar reacciones
políticas que de momento, como dice usted, la clave está en la decisión que tome Podemos. Muchísimas gracias y gran trabajo el que están haciendo desde la plataforma SOS Fuerteventura. Gracias a ustedes. La verdad es que esto depende de Podemos, fíjense ustedes, porque al final algo está moviéndose dentro de Podemos, algo no está claro dentro de Podemos, porque a pesar de que su portavoz en Fuerteventura ha dicho que están en contra, cuando nosotros hemos hoy querido hablar con los dos consejeros de Podemos, lo que nos han dicho es que hasta el lunes no hacen declaraciones, por tanto, está claro que no lo tienen meridianamente claro lo que van a hacer este lunes. Estaremos muy pendientes de lo que ocurre en esa votación del Pleno del Cabildo Insular de Fuerteventura. Pero ya que estamos hablando de Podemos, caso Mascarillas, saben que en el Parlamento de Canarias esto era algo previsible, se ha rechazado esa comisión de investigación del caso Mascarillas que impulsaban Coalición Canaria y Partido Popular. Pero fíjense lo que publicaba Canarias 7. Noemí Santana no votó en la comisión de investigación sobre las mascarillas. La verdad es que la votación fue bastante polémica, hubo algún voto que no se entendía muy bien qué había ocurrido, pero fíjense en este vídeo que también publicaba Canarias 7 en el que, bueno, pues se ve como Noemí Santana en el momento de la votación, bueno, primero se ve como está mandando mensajes, no sabemos si a compañeros del grupo parlamentario, no sabemos a quién, pero se la ve como intranquila mandando esos mensajes y ahora van a ver cómo la actual consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias y sin duda pues la cabeza visible será la candidata de Podemos en las próximas elecciones, veremos si al final hay una gran coalición o no. Bueno, pues Noemí Santana se levanta y abandona el hemiciclo y esto, claro, ha generado muchísima polémica. Óscar, ¿qué crees que ha pasado? Es difícil interpretar, efectivamente, porque desde fuera daría la sensación, efectivamente, que había una división de voto dentro del grupo parlamentario de Podemos, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero es importante, significativo, el hecho de que no haya votado. En este caso habría que ver las razones, efectivamente. Yo he consultado antes de, incluso, empezando el programa, he mandado un mensaje a la dirección, a alguien de la dirección regional de Podemos para que me explique, me cuente, si fuese posible, la argumentación, el argumento de por qué se salta, por qué no vota efectivamente la propia Noemí Santana. En esa imagen, ahí vemos cómo abandona, es significativo, y además es significativo teniendo en cuenta, por cierto, que Noemí Santana es la líder de Podemos y es la que representa a Podemos dentro del Consejo de Gobierno, porque saben que efectivamente Noemí Santana es la consejera de Derechos Sociales de la Comunidad Autónoma en ese pacto de las Flores, y además teniendo en cuenta efectivamente, por otro lado, que ya Podemos ha rechazado el gobierno de las Flores, del pacto de las Flores, es decir, los socios, Casimiro Curbelo, Agrupación Socialista de La Gomera, Nueva Canarias, Podemos y por tanto el Partido Socialista rechazaron en un primer momento efectivamente crear una comisión de investigación sobre el caso Mascarilla en la Cámara Regional. Bueno, pues parece que en esto también bajan las aguas turbias, no hay unanimidad, digamos, dentro del gobierno, y Podemos que poco a poco también se va desmarcando, que finalmente, bueno, no lo ha hecho en el voto de esta comisión de investigación, pero se ven algunas discrepancias que afloran mucho más hacia el exterior que lo que venía ocurriendo hasta ahora en estos 4 años de legislatura. Nosotros nos vamos ahora a una pausa publicitaria y volvemos con más asuntos de actualidad. Canarias al Día. Patrocinan este programa Vodafone, Poema del Mar Gran Canaria, Egatesa, Multicentro Comercial El Trompo, Faicanes, Vivir sin Plagas, Mogán Mall, Mafre, Grupo Número 1, McDonald's. Ya estamos de regreso en el repaso aquí en Canarias al Día. Nos quedan muchísimos asuntos de actualidad que tratar y una noticia que hoy nos ha impactado y que hemos podido leer en prácticamente todos los medios de comunicación es esta, que por ejemplo destacamos del periódico El Día. Crece la conflictividad entre docentes y alumnado de secundaria en Canarias. El defensor del profesor alerta de los problemas de salud mental y de las disputas que atribuye al aumento de las ratios en las aulas tras el final de las restricciones por el COVID. Esto es un servicio que ha puesto en marcha el sindicato mayoritario en Canarias, que es AMPE Canarias. Hoy nos acompaña su presidente, que es Pedro Crespo. Pedro, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en directo aquí en Canarias al Día, en el repaso. Hola, buenas noches. Un placer, como siempre. Hemos visto los titulares hoy, hemos leído las noticias, pero nos gustaría escucharlo de su voz. ¿Cuáles son las principales conclusiones a las que se han llegado a través de ese servicio, insisto, que han puesto desde el sindicato AMPE Canarias en funcionamiento?
Sí, bueno, primero queremos destacar que no es que sea una cuestión generalizada, ni mucho menos, no es que no se pueda dar clase y que al profesorado se nos esté agrediendo constantemente. Son casos muy puntuales, ahora eso sí, casos muy graves, ¿no? En ese sentido, el planteamiento del servicio del defensor del profesor va en la línea de que cuando un profesor o una profesora es agredido, no hay ninguna opción por parte de la consejería pues para poder buscar una salida. La salida, porque en la la amplia mayoría de los casos, el profesorado tenemos herramientas en el aula y sabemos perfectamente salir ante una situación de conflictividad, pero hay momentos muy graves en los que se producen pues agresiones, amenazas, situaciones de conflictividad bastante grave. Y es en ese momento donde AMPE ha puesto ya hace unos años este servicio en el que el profesor y la profesora llama por teléfono y se le presta una atención administrativa, porque hay ocasiones en que simplemente hay que indicarle el trámite que tiene que realizar, pero en otras ocasiones se le ofrece una atención psicológica o una atención letrada. Hemos solicitado reiteradamente que este servicio lo ofrezca la Consejería de Educación, no AMPE ni ningún otro sindicato, porque es la propia empresa, digamos, la que tiene que responder ante esta situación. Y bueno, este año ha ofrecido este servicio, pero de una manera muy poco práctica, es decir, se necesita muchos trámites burocráticos, un informe de la dirección del centro, de la inspección educativa, después enviarlo a la Dirección General de Personal, y lo que AMPE pide es que en cada provincia haya un teléfono al que pueda acudir el profesor que sufre esta situación, y desde ahí de una forma bastante sencilla pues que lo puedan derivar. Esa es un poco la petición que hacemos. Y confiamos en que al final pues, se pueda llevar a cabo. Hablemos un poco de las causas, de lo que está provocando este aumento de las incidencias. Usted aseguraba que no es algo generalizado, pero evidentemente los casos que hay, aunque no sean mayoritarios, sí que son preocupantes. Y ponían el foco en ese aumento de las ratios provocado después de la crisis de la COVID. Nos gustaría que nos explicase un poco si es esta la principal causa, si hay otras. ¿Qué está provocando ese aumento, insisto, de esa conflictividad? Nosotros, los casos que la memoria del defensor de profesores en cada curso escolar, la que hemos presentado en el día de ayer, es del curso 2021-2022, y ahí se produjeron 141 casos, un aumento en relación al curso anterior que fueron 130. Y bien dice, es una de las cuestiones que hemos destacado en el análisis, que de los casos que se denunciaron, que fueron capaces de llamar al servicio del defensor del profesor, en secundaria fueron 77, 6 casos en infantil, 33 en primaria, 22 en formación profesional básica y 3 en ciclo formativo. Nosotros estamos convencidos que una de las razones es pues, precisamente las ratios elevadas que tenemos en la educación secundaria obligatoria. Hemos dado un avance muy considerable en el curso pasado y en los 2 anteriores, bajando de 35 a 30 alumnos en bachillerato y de 30 a 27 en primero y segundo de la ESO. Pero sigue siendo bastante poco el avance, ¿no? En el sentido de que las ratios en un aula tienen que estar entre 18 y 20 alumnos. Sería el ideal y a lo que debemos tender. Los 2 cursos anteriores sí que existían estas ratios más reducidas, no como tal, sino como consecuencia de el distanciamiento interpersonal que se planteaba como medida COVID en secundaria precisamente, y bachillerato y formación profesional, y estamos convencidos que eso ayudó un poco. Hemos retornado ya el curso pasado a prácticamente las mismas ratios que teníamos anteriormente, e incluso mucho más este curso, y eso se nota. Es decir, yo creo que ahí hay que incidir cuando hablamos y lo hemos comentado en alguna otra ocasión, no es una petición para que el profesorado trabaje menos, se trabaja lo mismo, lo que pasa es que podemos atender mejor la diversidad. Y muchos de los casos, como decía, en la educación secundaria obligatoria, pues se ven motivados por esto, porque cuesta atender al alumnado.
Pedro, le pregunta al compañero Óscar Martín. Sí, señor Crespo, muy buenas noches. Muy rápidamente, evidentemente, ustedes ya han detectado la enfermedad, que entiendo además que no es una enfermedad nueva, porque entiendo además también, o puedo concluir o deducir que desde hace muchos años se han producido, no generalizado, pero sí de manera puntual, que ya se conoce la enfermedad, casos de agresiones, de conflictividad, alumnos, profesorado. Ahora hay quienes tienen que empezar o comenzar a operar, no sé si llegan tarde, y entiendo que le corresponde efectivamente a la Consejería de Educación, que de manera urgente tiene que tomar soluciones, pero de manera urgente. ¿Qué papel, por ejemplo, ante esta situación puede jugar o estaría jugando, tiene que jugar, por ejemplo, la inspección educativa, que son claves? Sí, la inspección educativa, coincido con el análisis que hace, tiene una función asesora. La inspección educativa, su función no es sancionadora ni decisoria en la mayor parte de los casos, sino asesora. Nosotros entendemos que tiene que colaborar con el profesorado. Hay casos en los que lo hace y también ahí depende un poco del propio talante del inspector o de la inspectora. Es una de las asignaturas pendientes, yo creo que sí que tenemos y que ahí hay que ahondar. Yo creo que hay otras medidas y que precisamente el poder estar comentándolo aquí ahora, el que nos estén oyendo en sus casas muchas familias, yo creo que también ahí es donde tenemos que ahondar. Tenemos que ver que el profesorado somos colaboradores en la educación de los niños y las niñas. A nosotros, de los casos, 101 fueron de alumnado y 36 de padres y madres. Esto nos preocupa mucho porque es indicativo de que no nos ven, como decía, como colaboradores, sino como un ente que está ahí, que nuestra obligación es enseñar, entre comillas, a sus hijos e hijas, y no los ven como parte. Nosotros debemos ser, y es lo que aspiramos a ser, colaboradores en la educación de los niños y las niñas. Y desde ahí, la figura de la familia, no vernos como un ente extraño, sino como alguien que quiere ayudar. Y cuando un padre o una madre no entiende a lo mejor una decisión, pues no acusar directamente al profesorado, sino ir y pedir cita con el profesor, con la profesora, consultar cuál es la razón por la que ha tomado esa decisión o ha puesto una determinada calificación. Y cuando tomamos alguna medida con un niño o con una niña, no ir en la línea de dar la razón al niño o la niña. Yo creo que se ha pasado de un extremo somos más o menos, o intuyo, de una quinta similar, y cuando a mi padre o a mi madre venía un profesor con una queja, la presunción de veracidad la tenía directamente el profesor, que tampoco, porque no siempre era así, pero quizás se ha pasado al otro extremo, y eso se denota porque muchas de estas agresiones van en esa línea, ¿no? Importante ese mensaje de tender puentes de colaboración entre los padres y las madres y el profesorado. Al final, yo creo que sería muy positivo que hubiera mucho más diálogo y que no se vean como un enemigo quizás o como dos partes enfrentadas, cuando lo que tienen que ser son dos partes que colaboran entre ellas. Pedro Crespo, de verdad, muchísimas gracias por esas reflexiones tan importantes y tan necesarias en algo que es fundamental como es la educación, y felicidades por ese trabajo que han realizado en lo que es el asesoramiento a estos profesores y profesoras, a estos maestros y maestras, pues que han sufrido esas agresiones durante el último año. De verdad, muchísimas gracias. Un placer. La verdad que un asunto importante y que sigue llamando la atención. Yo creo que quizás lo que más destaca es el hecho de que esto lo tenga que hacer un sindicato, cuando no debería ser así. Efectivamente. Y no la consejería, ¿verdad, Óscar? Efectivamente, es personal suficiente la Consejería de Educación para que termine, haga una radiografía, un análisis de la situación o los motivos que pueden llevar a crearse episodios de conflictividad, por ejemplo, en zonas de gran masificación, donde la relación quizás alumno-profesor puede ser más tensa. Este diagnóstico lo tiene que hacer sin duda la Consejería de Educación, para eso tiene su personal y para eso tiene su presupuesto. Por eso lanzamos nosotros la pelota al tejado de la Consejería, a ver si evidentemente recoge también en este caso la responsabilidad que tiene ante un asunto que obviamente es preocupante, aunque no sean mayoritariamente los casos que ocurren esas agresiones, pero sí que los que ocurren son graves y afectan lógicamente no solo a la salud mental de los profesores y las profesoras, sino también a la enseñanza que reciben los alumnos de estas aulas. Nosotros cambiamos de asunto, vamos a pararnos ahora en el municipio de La Laguna. Siguen sonando los ecos de la que ha sido una de las noticias más importantes de los últimos días, la dimisión de Alejandro Marrero, el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de La Laguna, después de verse implicado en un accidente con un coche oficial. Este martes en Canarias al Día de la Tertulia, junto a nuestro director, a Manuel Artiles, se sentaba el alcalde Luis Geray Gutiérrez, y
hablaba, yo creo que una de las primeras entrevistas, no la primera, pero sí una de las primeras que dio y la primera en televisión, para hablar con calma, con detenimiento de este asunto. Y dos cortes, dos cuestiones que nos llamaron mucho la atención. Una, que reconocía que a esa hora de la noche, las 10:30 de este martes, todavía no había hablado con el concejal Alejandro Marrero, que 24 horas antes había presentado su dimisión. Escuchen lo que decía el alcalde de La Laguna. ¿Tú has hablado con él, con Alejandro? En este momento, a esta hora de la noche, he sido muy respetuoso, entiendo la situación y soy muy respetuoso con Alejandro. Sé perfectamente que los tiempos los tiene que marcar él. Cuando él se sienta con fuerza de trasladarme en lo sucedido, yo estaré, por supuesto, encantado de mantener esa conversación. Yo reitero, creo que ha sido bastante digna su postura, presentar la dimisión y a partir de ahí pues, tratar de buscar las explicaciones cuando él las tenga que dar. Cuando menos sorprendente que a esa hora de la noche no hubieran hablado después de todo el terremoto que había ocurrido. Es verdad que el alcalde regresó el mismo lunes de Cuba, de ese encuentro de ciudades patrimonio de la humanidad, pero la realidad también es que llama muchísimo la atención que el martes por la noche, a las 10:30 de la noche, todavía no hubiera hablado con el concejal. También le preguntaba a Manuel Artiles por algo fundamental. ¿Conocía el alcalde el uso privado y particular que hacía el propio Alejandro Marrero del coche oficial? Vean lo que respondía el alcalde de La Laguna. ¿Tú sabías que el concejal usaba el vehículo oficial para su uso particular? Vamos a ver. Los concejales, algunas áreas del ayuntamiento, disponen de un vehículo, en este caso con la Concejalía de Seguridad Ciudadana, que es la cuestión que estamos tratando, tiene un vehículo. No tengo conocimiento en ningún caso que se utilice para llevar a cabo gestiones fuera del ámbito profesional, de sus funciones como concejal. Evidentemente hay unas pruebas que indican lo contrario, pues por tanto hay una investigación, mucho más no puedo trasladar, pero sí me consta que este vehículo en infinidad de veces no solamente duerme en el ayuntamiento, sino que también es utilizado por diferentes responsables del área de seguridad ciudadana. Ahora mismo lo que se ha trasladado a la sociedad, o lo que se ha visto en las imágenes, es que este coche está involucrado en una cuestión de tráfico, por tanto habrá que esperar a ver en qué circunstancias ha llegado hasta ahí. Decía el alcalde de La Laguna que no tenía conocimiento, pero fíjense ustedes, en cualquier caso lo que sí ha quedado acreditado, lógicamente, por cuando ocurrió el accidente, es que este vehículo se usaba por parte del concejal, que ya ha reconocido que era él quien iba dentro de ese vehículo, quien lo conducía, lo usaba de manera particular por cuando fue el accidente, pero también por un dato muy importante, es que hay una sillita de bebé dentro del vehículo, lo cual además demuestra que lo usaba de manera bastante habitual. En este caso, ese coche oficial de manera particular. Óscar, ¿qué novedades ha habido en las últimas horas? Yo primero quiero hacer una reflexión rápida. A mí me llamó poderosamente la atención, me impactó, lo quiero reconocer cuando escuché efectivamente las declaraciones del alcalde, el señor Gutiérrez, a Manuel Artiles, el pasado martes, ese día cuando él decía públicamente, cuando él le decía a los ciudadanos de La Laguna que en ese momento, a esa hora de la noche, no había hablado con su concejal, el concejal que ha protagonizado un escándalo de esas magnitudes, donde además el concejal dimitió, es decir, evidentemente reconociendo los hechos. A pesar de que supuestamente repitió que eran amigos a lo largo de toda la entrevista. Efectivamente, me llamó la atención porque dijo que eran amigos, que tenía buena relación, pero sin embargo no había hablado con él. Hay una contradicción que a mí me llama poderosamente la atención. Y es la responsabilidad del alcalde de tratar de hablar, de escuchar la versión del concejal. Porque esa es su responsabilidad y ahí está su obligación. Hablar con el protagonista de los hechos, el concejal. Y yo quiero pensar que a esta hora de la noche, en este día de jueves, ya habrá hablado, habrá escuchado la versión, las explicaciones del concejal dimitido, porque insisto, esa es su responsabilidad y yo doy por hecho que así lo ha hecho. Eso por un lado. Por otro lado, cuando dice que desconoce o que desconocía, si no me equivoco, David, el paradero de si que se había utilizado o no, si se estaba utilizando un coche oficial fuera del horario laboral, es decir, como por ejemplo a las 2 o 3 de la madrugada. Evidentemente a mí me parece también dejación de funciones, porque el alcalde de La Laguna es el máximo responsable del patrimonio del ayuntamiento, de la ciudad, de sus vehículos, en definitiva todo lo que forma parte del dinero público, de lo que es gastado o lo que es utilizado con dinero público de los ciudadanos. Y el alcalde de La Laguna tiene que conocer cualquier movimiento. Es su responsabilidad conocer el uso, insisto, de cualquier elemento que forma parte del patrimonio del ayuntamiento, de la ciudad de Aguere, de la ciudad de los adelantados. Por cierto, me llama también poderosamente la atención, estoy cansado además también de escuchar constantemente, un día sí, otro día también, la ejemplaridad del alcalde, el señor Marrero, haber presentado su dimisión
comisión, una vez ya involucrado en los hechos de manera rápida, consecutiva, a las pocas horas de producirse ese escándalo en La Laguna. Hablan también de esa dignidad, que es ético. Hombre, es que cualquier día lo que faltaba ya que anunciaran que van a celebrar un homenaje o le van a poner una estatua al señor Marrero en el centro de la Plaza de los Adelantados en el municipio de La Laguna. Eso por un lado. Por otro lado, novedades. Eso es una reflexión que hago públicamente. Esta tarde, por cierto, se ha abierto una investigación. Sabes que hay abiertas varias investigaciones. Por un lado, en el ámbito, bueno, de tratar de verificar qué ha podido ocurrir para ver si, bueno, pues se puede dar parte de posibles delitos y, por tanto, bueno, porque estamos hablando de un accidente, un coche abandonado en marcha, además un coche oficial. Coche que se deja en marcha y se abandona por el concejal que se va desorientado. Efectivamente, caminando por porque ya se tiene que abrir una investigación por parte de la Guardia Civil porque hay un coche abandonado en la carretera, quieren determinar la autoría y qué ha ocurrido. Al margen que lo más grave es que es un coche oficial. Una investigación abierta por parte de la Guardia Civil de Tráfico, hay una investigación abierta, saben, por parte de la Policía Local de Tacoronte, extremos estos que ya informábamos la semana pasada, o este pasado martes, que, como saben, la Policía Local de Tacoronte ya elaboró ese atestado y, según me cuenta, incluso ya parece ser que ya están en manos de las autoridades competentes, esas posibles o esas imágenes de los hechos, de lo sucedido, que parece ser la Policía Local de Tacoronte requirió a algunos de los centros comerciales del entorno donde se produjo ese tremendo accidente. Y luego hay una investigación interna, típica investigación interna, donde se abre un expediente por parte del grupo de gobierno, o el ayuntamiento, en este caso de La Laguna, para tratar de esclarecer efectivamente qué ha podido ocurrir, y entiendo yo también para tratar de ver o determinar cuál fue la actuación, en este caso, del quien estaba, o la persona, el hombre o la mujer que estaban al frente, insisto, de la responsabilidad de la Policía Local de Tacoronte, a ver si se actuó bien o mal. Entiendo que por ahí van los tiros de esa investigación, porque saben que allí acudió, no sé si fue algún mando o el que estaría jefe de guardia o el que estaría de jefe accidental de la Policía Local en ese momento, al lugar de los hechos. Es decir, eso ocurrió en el municipio de Tacoronte, pero acudió al parecer un mando de la Policía Local, y donde incluso, de manera llamativa, que yo planteaba el otro día, se retiró la Policía Local de La Laguna al depósito de La Higuerita ese coche, cuando evidentemente tenía que haberlo hecho la Policía Local de Tacoronte al depósito de este otro municipio. Ahí hay cosas que no cuadran. Sí, efectivamente, entiendo evidentemente que eso le corresponde investigar a la Guardia Civil, en su momento quizás entiendo a un juzgado, a día de hoy, según me cuentan, todavía no ha llegado este asunto al juzgado, y entiendo que le corresponde también investigar y esclarecer internamente al propio ayuntamiento, y entiendo que para eso se ha abierto esa investigación interna. Eso por un lado. Por otro lado, me cuentan también que esta misma noche se ha celebrado una ejecutiva local, la primera ejecutiva local del Partido Socialista de La Laguna después de lo ocurrido. Es decir, esto ocurrió el fin de semana, hoy jueves se ha celebrado en La Laguna una reunión de la ejecutiva local de los socialistas laguneros. Yo he preguntado durante las últimas horas, antes de entrar en directo, bueno, pues el sentir que se ha hablado, porque sobre la mesa se iba a explicar lo que ha ocurrido en torno a Alejandro Marrero, porque ha dimitido, tienen que dar explicaciones a los miembros de la ejecutiva por parte de la dirección, y por otro lado también, por cierto, dará el beneplácito informar acerca del nuevo nombramiento de Badel Albelo, no como concejal de seguridad, que será concejal de seguridad, pero sí como portavoz, porque va a asumir la portavocía. Recuerden que Alejandro Marrero era el portavoz, le recae en Badel Albelo, y eso tienen que informarlo efectivamente dentro de la ejecutiva. Yo he preguntado qué ambiente se ha vivido, qué se ha respirado en esa ejecutiva local del PSOE lagunero esta misma noche, qué se ha hablado acerca de lo que ha ocurrido en torno a la figura de Alejandro Marrero, y de manera textual alguna fuente me cuenta que lo han dejado ya por zanjado. ¿Lo han dejado por zanjado? Por lo menos orgánicamente, por cierto. Bueno, pero las investigaciones van a seguir dando resultados, por zanjado, entiendo, orgánicamente. A nivel político. Claro. A nivel político, orgánico, efectivamente. Por cierto, me cuentan que a día de hoy... Veremos si la oposición da algún paso. Claro, la oposición está tratando, evidentemente, de pedir documentación, de pedir expediente y toda la información para hacerse un relato, tener toda la información para, evidentemente, luego actuar en consecuencia o no como oposición. Me cuentan, por cierto, por lo menos a esta hora de la noche, que Alejandro Marrero todavía sigue formando parte de la ejecutiva insular del Partido Socialista que lidera Pedro Martín. Recuerden que yo consultaba en la dirección, me decían que iban a tratar de hablar, de escuchar su versión, por lo menos el pasado martes todavía no habían hablado, y yo decía el otro día que Julio Marrero, que es el padre de Alejandro Marrero, había pertenecido a la anterior etapa del Comité Regional del Partido Socialista. Estuvo en la anterior etapa del Comité Regional del PSOE, pero continúa también en esta nueva etapa del Comité Regional liderado por Ángel Víctor Torres. Bueno, pues ahí veremos si orgánicamente se toma alguna decisión o se dejan las cosas como están. A mí, en cualquier caso, si Alejandro Marrero ha dimitido por estos hechos, me sorprende que se mantenga en la ejecutiva insular. Veremos lo que hace Pedro Martín en este caso. Hablaba Óscar de las cuestiones que llegan a los juzgados. Esto todavía no ha llegado
llegado a los juzgados, veremos esa investigación de momento policial, de la Guardia Civil, en qué queda, pero lo que sí ha llegado a los juzgados es un asunto que también hemos tratado muchas veces aquí en este programa y en el que finalmente se le ha dado la razón a Nueva Canarias. Recordarán que durante un periodo de tiempo Nueva Canarias ha estado pleiteando para recuperar el que era su nombre original. Bueno, pues vean esta noticia que publicaba Canarias Ahora, bueno, la hemos visto en más medios de comunicación. La Audiencia Nacional anula la sentencia que expulsó a Nueva Canarias del registro de partidos. Mira que es difícil que se anule una sentencia, pero finalmente el juzgado expone en su resolución que este procedimiento se llevó a cabo sin asegurarse de que se notificara al partido para que éste pudiera defenderse como estimase oportuno. Evidentemente, el no tener la capacidad de poder defenderse ante una cuestión tan grave como era ese asunto judicial por el que finalmente acabó perdiendo, bueno, pues su denominación, acabó siendo expulsado del registro de partidos, es un elemento fundamental y clave que ha hecho, bueno, pues que en este caso la Audiencia Nacional le dé la razón a Nueva Canarias. Al final, bueno, pues después de tanta polémica, Óscar, esto ha quedado en nada. Sí, efectivamente, este era un asunto además que había creado cierto quebradero de cabeza importante de Román Rodríguez, que es el presidente de Nueva Canarias, de Pedro Quevedo, su hombre de fuerza, también, su hombre de confianza, hombre cercano, de Carmelo Ramiro y muchos titulares de Carmelo Ramírez, que es el secretario de organización, en definitiva, de la cúpula de Nueva Canarias. ¿Por qué? Porque evidentemente, bueno, ya saben que en este caso se daban unas ayudas, unas subvenciones y que tiene una representación importante en Nueva Canarias, en el Parlamento Regional, en el Gobierno de Canarias, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, nada más y nada menos, en el Cabildo Insular de Gran Canaria con Antonio Morales, y que además tenía representación en el Congreso de los Diputados, en la Cámara Baja, cuando Pedro Quevedo era diputado nacional en el Parlamento de Madrid por Las Palmas de Gran Canaria. Por tanto, tiene una representación importante y el hecho, ese golpe, fue muy duro para la imagen, la marca, y más sobre todo, que es la cuestión que era lo grave, que el propio Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias, es el consejero de Hacienda de la comunidad autónoma, es el vicepresidente de este gobierno y por tanto tiene una responsabilidad importante y además la preocupación era doble porque podía decaer esa marca de Nueva Canarias y sobre todo cuando quedan pocos meses para las elecciones de 2023. Eso que habían elegido un nuevo nombre con lo de sí. Nueva Canarias Bloque Canarista, al final entiendo que concurrirán a las elecciones con su nombre todavía, que es el de Nueva Canarias. Pero vamos a pasar página ahora, pero vamos a seguir hablando de partidos políticos, de la crónica política. Las elecciones están a la vuelta de la esquina y está habiendo movimientos. Hay partidos como el Partido Popular, bueno, pues que están activando palancas, esto parece el fútbol y el Fútbol Club Barcelona en este verano, para poder fichar, bueno, a gente, a fichajes sorprendentes. Les hablábamos hace tiempo del fichaje de Rebeca Paniagua, número 1 a la lista del Parlamento por la isla de Tenerife. Nosotros seguimos intentando sentar a Rebeca Paniagua en este programa o en otros de esta casa para poder hablar con ella, pero mientras tanto tenemos que hablar de otras decisiones que se van tomando. Óscar, se van despejando algunas dudas, por ejemplo, la alcaldía de Santa Cruz en el Partido Popular. Candidato a la alcaldía. Efectivamente. Bueno, les puedo contar a esta hora de la noche, les puedo anunciar a esta hora de la noche que ya el casting que ha venido haciendo el Partido Popular de Tenerife para elegir a su candidato a nada más y nada menos a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, una alcaldía importante, es capital de provincia. Insisto, ya el casting tiene ganador. En este caso, puedo contar a esta hora de la noche que el presidente del Partido Popular de Tenerife, Emilio Navarro, junto al presidente del Partido Popular en Canarias, Manuel Domínguez, han tomado ya la decisión. Se los avanzo a esta hora de la noche. El que va a ser, insisto, está a expensa efectivamente que sea ratificado por el Partido Popular de Tenerife, sí, por la cúpula de los populares, en este caso la isla de Tenerife, y que luego sea ratificado, que tenga el beneplácito también del Comité Electoral del Partido Popular a nivel nacional, porque, insisto, es capital de provincia. Pero ya les avanzo a esta hora de la noche que el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife es Carlos Tarife, el actual portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, es el concejal de Servicios Públicos y es la persona que ha ganado el casting. Por tanto, la decisión tomada por Emilio Navarro, el presidente del Partido Popular en Tenerife, y Manuel Domínguez ya se ha dirigido en torno a la figura de Carlos Tarife, que, insisto, tiene que ser una candidatura ratificada por los órganos del Partido Popular en Tenerife, luego con el beneplácito ratificada por la Dirección Nacional, pero, insisto, a día de hoy, ya de manera oficial, aunque evidentemente, insisto, hay que esperar esos trámites, el candidato es Carlos Tarife. Habría que esperar... Se resuelve el casting, pero bueno, no sé si Carlos Tarife se lo ha ganado o no con la gestión. Al final está en primera línea política, pero lo que es cierto es que llevaba una tournée por medios de comunicación en las últimas semanas que, vamos, prácticamente lo teníamos hasta en la sopa. Y perdón que esto no lo tomemos un poco con humor, porque al final este tipo de cosas yo creo que como bien dice Óscar, con ese casting hay que tomárselo a veces con humor, pero lo cierto es que Carlos Tarife, vamos, prácticamente estaba en todos los lados y yo creo que ha ganado el casting casi por presencia, ¿no?, mediática. Sí, además yo contaba hace algunas semanas, hace ya un mes aproximadamente, no recuerdo, que ya saben
saben que el Partido Popular, David, celebró, en este caso configuró, contrató a una empresa importante, una encuesta para medir posibilidades, conocimiento, cuál podría ser el perfil, el mejor perfil o la mejor opción, hombre o mujer, para liderar la candidatura en esta nueva etapa de Manuel Domínguez a la capital de provincia, porque tú cuando en las capitales de provincias, cuando decides una candidatura, esa propuesta que llega al Comité Nacional Electoral a Génova, en este caso, hablando del Partido Popular, tiene que tener bastante solvencia, ¿no? Porque evidentemente tiene que tener la garantía suficiente para Madrid para presentar un candidato, una candidata a una capital de provincia. Se hizo sondeo, hubo varios nombres, saben en este caso, bueno, que al final los que estaban midiendo esas fuerzas a última hora eran dos. Por ejemplo, dije yo a última hora José Carlos Hacha, que es miembro del Partido Popular, fue un histórico concejal, además de Coalición Canaria, en su momento en la capital tinerfeña, tuvo mucha fuerza en ese casting junto a Carlos Tarife, que se posicionaron los dos. Al final, evidentemente, se han decidido por la figura de Carlos Tarife, un Carlos Tarife además también que es palpable y notorio la fuerza que está teniendo, insisto, porque está copando la actualidad en Santa Cruz de Tenerife y además está siendo bastante mediático. Por cierto, en Las Palmas de Gran Canaria está por ver, allí es más complicado, pero saben que el nombre que viene sonando, insisto, todavía no está decidido allí, es más complicado. La ciudad de Las Palmas, el Partido Popular allí es más complicado en la capital de Gran Canaria, pero el nombre que ha venido sonando es Ángel Sabroso. Ángel Sabroso está en todas las quinielas como la primera opción, digamos, del Partido Popular en Las Palmas de Gran Canaria, pero la sorpresa, sin duda, por lo menos para mí, yo creo que para muchos de nuestros espectadores que siguen la actualidad, es el anuncio que ha hecho el Partido Popular, el fichaje de una ex de Coalición Canaria. Es verdad que entre el Partido Popular y Coalición Canaria pues no hay muchas diferencias, pero a mí me ha sorprendido. A mí me ha sorprendido, efectivamente, en este caso, un fichaje que ha hecho el Partido Popular, lo ha presentado hoy, tiene que ver con Icod de los Vinos, municipio del norte de la isla de Tenerife, donde gobierna Coalición Canaria, su alcalde Francis González. Un fichaje, además, que entiendo que no ha sentado o no ha podido sentar nada bien dentro de Coalición Canaria, la organización que en Tenerife lidera Francisco Linares, el alcalde de la Orotava, y menos dentro de los nacionalistas en Icod de los Vinos. ¿Por qué? Porque la que ha fichado el Partido Popular, la candidata del Partido Popular a este municipio es Cori Llanes. ¿Quién es Cori Llanes? Hasta hace un mes era una mujer conocida de Coalición Canaria, era miembro de Coalición Canaria en la isla de Tenerife. De hecho, hace un mes había dimitido como consejera del grupo de Coalición Canaria en el Cabildo de Tenerife, liderado por Carlos Alonso. Yo recuerdo cuando presentó su dimisión, consultar a entornos de Coalición Canaria, a gente de Coalición Canaria, me habían dicho que era por motivos personales que se había marchado a su casa. A mí me llamó poderosamente la atención. No es que no se había marchado a su casa, se había marchado a su casa para empezar ya a fraguar su futuro político en el Partido Popular. Cori Llanes antes era nacionalista y ahora rápidamente se convirtió en una mujer de derecha, insisto, es la candidata. Por cierto, me cuentan que uno de los motivos quizás de dar el zarpazo a Coalición Canaria, fichar por otro partido, porque ella forma parte, ella pertenece al comité local de Coalición Canaria en Icod de los Vinos, y las relaciones entre Cori Llanes y Francis González, el secretario general de Coalición Canaria en Icod de los Vinos y alcalde, son nulas. ¿Son nulas esas relaciones? Sí, parece que esa media guerra o esa brecha que... De cara a ver un pacto posible en las próximas elecciones es complicado. Es complicado, por lo que veo, efectivamente. Ojo, es una clave, pero insisto, ya se va marchando de esa órbita porque parece ser que ella tenía intenciones en su momento de ser la sucesora, ser candidata, y se abrió cierta guerra interna o cierto malestar, insisto, entre la figura de Francis González y Coromoto Llanes, más conocida como Cori. ¿Se acuerdan de Ramón Miranda? Miren cómo vamos a cambiar. Vamos a seguir en el norte de la isla de Tenerife. El que fuera alcalde histórico de Garachico y que acabó condenado por un delito de malversación, llegó a una sentencia de conformidad, aceptó la pena y fue condenado. Evitó así la posibilidad de entrar en la cárcel, bueno, pues por destinar dinero público de una residencia de personas mayores para pagar una condena que por la vía civil le había caído por vulnerar el derecho al honor de un empresario del norte de la isla de Tenerife. Pues bien, ha estado en Mírame Televisión. Creo que escuchen a Ramón Miranda. Bueno, tenemos que esperar. Me dicen arriba que todavía no tenemos a Ramón Miranda. Hombre, es que lo que dijo Ramón Miranda yo creo que merece la pena escucharlo, pero mientras tanto vamos a irnos a la isla de Lanzarote, porque allí ha dado un paso a un lado Pedro Sanginés, que otro que está acorralado en este caso por la justicia. Efectivamente, parece que al final nos han rocado en su intención de volver a repetir o ser el candidato de Coalición Canaria a la presidencia del Cabildo Insular de Lanzarote. Yo decía que habían varios nombres en la pugna. Pedro Sanginés, ya fue presidente en su momento, Osvaldo Betancourt, diputado regional de Coalición Canaria, alcalde de Teguise, y una alternativa en caso de algún lío interno estaba la de Migdalia Machín,
que es la secretaria general de Coalición Canaria en la isla Conejera. Al final se despeja el camino aún más, yo creo que ya casi definitivo, porque Pedro Sanginés anunciaba hoy que, evidentemente, al estar envuelto en casos judiciales, no se va a presentar, no va a liderar ninguna candidatura, ni al Parlamento por Lanzarote, ni al Cabildo Insular de la isla de Lanzarote. No descarto, eso sí, ir de relleno en alguna de las listas, pero no en la primera línea política. ¿Qué ocurre? Evidentemente, está claro, da paso libre para que el candidato, que con toda probabilidad será Osvaldo Bettencourt, alcalde de Teguise y actual diputado regional de Coalición Canaria. Esa es la opción que parece ya clara, despejada también de Coalición Canaria para el Cabildo de Lanzarote. Ahora sí tenemos las declaraciones de Ramón Miranda aquí en Mírame Televisión. ¿Quién te está tirando los tejas? Bueno, los tejas me lo tiró mi mujer hace muchos años. Eso obviamente. No hablo pero políticos. Vale, vamos a matizar. Entonces, políticamente, quiero decir con esto de que en estos momentos estamos en negociaciones con dos organizaciones políticas. Una, Nueva Canaria. Yo desde el punto ideológico, pues soy un nacionalista convencido y lo digo claramente, y lo he dicho y lo he manifestado así en muchas ocasiones. Ideológicamente me siento muy cómodo en una fuerza con Román, en este caso, que tenga contenido nacionalista, como veo que puede ser Nueva Canaria. Y después tenemos el otro extremo, que es con el Partido Popular. Ahí yo ideológicamente, y eso se lo he dicho a Emilio Navarro, que hemos almorzado muchísimas veces, y un hombre con un carácter muy abierto dentro del Partido Popular, que a veces hasta en plan broma le digo, ¿no tienes tú ese perfil de la derecha? Más bien tienes un perfil liberal centro, ¿no? Viene de Coalición Canaria también. Creo que de la época de Juan Gorrín, si mal no. Él estuvo en Coalición Canaria, o sea que él viene de... Pero bueno, tiene ese perfil muy abierto con el cual yo solamente hablo con él dentro del Partido Popular. Es la única persona con la que hablo y te puedo decir con la que quiero hablar, ¿vale? Entonces también estamos negociando los mismos puntos que Nueva Canaria, porque no son puntos ni ideológicos ni nada, porque si no, no entrarían, y la Asamblea ratificará a qué acuerdo llegamos con uno o con otro, siempre y cuando ellos quieran sumar votos de esa organización política a Cabildo, Ayuntamiento y al Gobierno de Canarias y Garechico. Agara va a tener la superautonomía e independencia de conformar su lista de gente de Garechico, afiliados, entre comillas, o los que no lo sean, a Agara, conformado con un programa específico para Garechico y llevando un apéndice de desarrollo de Garechico de la comarca a través de esas organizaciones políticas. Ramón Miranda, que a pesar de haber sido condenado en firme, evidentemente ya esa condena por inhabilitación ha concluido, puede presentarse a unas elecciones, pero tiene la voluntad de hacerlo, Óscar. Efectivamente, Ramón Miranda, un conocido de Garechico, histórico alcalde de Garechico, un hombre además muy cercano siempre a la figura de Paulino Rivero, el que fue presidente de Coalición Canaria y presidente del gobierno. También en aquella época muy cercano Ramón Miranda al fallecido histórico también de Coalición Canaria, Adán Martín. Un hombre además también que defendió, bueno, puede gustar o no, pero defendió mucho con contundencia también, abanderó muchos problemas de la comarca norte de la isla de Tenerife, fue presidente de la FECAN y director general de deportes, por cierto, con Paulino Rivero. Está coqueteando efectivamente con Agara, con esa fuerza política, independientemente de su asunto judicial, su condena judicial. Quiere volver a la política, me parece también lamentable, me parece terrible, ¿no? Creando esa organización y ahora coquetea para llegar a acuerdos, bien con Nueva Canarias o bien con el Partido Popular. Yo no descarto que el Partido Popular esté a la pesca de Ramón Miranda, porque el Partido Popular no tiene candidatos en Garechico, nunca ha tenido durante los últimos años candidatos fuertes, con firmeza y con solvencia en Garechico, y no descarto... Una vez una lista solo de mujeres, recordarás que fue tumbada, evidentemente, porque no cumplía con la ley electoral y tenía, si no me equivoco, a Pilar Merino como cabeza de lista en aquel momento, la que fue a consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias, que fue su delegado del Gobierno en la provincia tinerfeña, que además, en este caso, sus raíces, su familia, procede, en este caso, tiene mucha fuerza, además también ella y su familia, insisto, en Garechico, además, en este caso Plataneros, también, en este caso, su marido también. Efectivamente, su marido, además, que fue protagonista de una denuncia, si no me equivoco, contra el propio Ramón Miranda. Fue la condena que le llevó después a la condena a la vía civil que tuvo que pagar para después... Efectivamente, y como Garechico, como en otros municipios, el PP no tiene esos candidatos fuertes de solvencia, con tirón, que pueda garantizar unas buenas elecciones, pues no descarto que estén echando la pesca al propio Ramón Miranda, como han hecho, por ejemplo, con Coromoto Llanes de Coalición Canaria. Una última parada, Óscar, en el municipio de La Oliva, en Fuerteventura. ¿Qué pasa allí con la alcaldesa de La Oliva? Ya saben, bueno, Pilar González. ¿Quién no conoce a Pilar González en Fuerteventura? Ya saben, es la alcaldesa. Marqués, en este efectivamente, es la alcaldesa de La Oliva. Fue una conocida dirigente del Partido Popular. ¿Por qué? Porque es la hija del Marqués de La Oliva, un histórico dirigente, el hombre que mandó fuerte en Fuerteventura, que mandó y mucho, que hizo lo que quiso con Fuerteventura y también con el Partido Popular en esa isla. Bueno, ellos abandonaron el
Partido Popular. Ella se marchó, se fueron decepcionados del Partido Popular y creó una organización. Se llama la Coalición, en este caso Gana Fuerteventura, donde se ha presentado a la alcaldía, insisto, de La Oliva. Ahora mismo es alcaldesa, en este caso una organización liderada por su padre, el Marqués de La Oliva, y también liderada esa organización por Águeda Montelongo, la que fue también lideró el Partido Popular en Fuerteventura, una histórica consejera del gobierno autónomo muy cercana a José Manuel Soria. Bien, son gente del Partido Popular. Bueno, pues la novedad es que, pese a las dificultades durante los últimos años, al final Fernando Enseñat, que es el presidente del Partido Popular de Fuerteventura, ha logrado convencer y ha fichado a Pilar González para que vuelva de nuevo al Partido Popular. Desde hoy ya es mujer de nuevo del Partido Popular, regresa a su casa, pese a que históricamente durante los últimos meses habían sectores muy contrariados. Había un sector del Partido Popular en Fuerteventura que no quería que Pilar González volviese y otro sector que sí tenía ansias de que volviese al Partido Popular. Bueno, pues la verdad es que ha dado para mucho la crónica política de hoy, Óscar, y estoy seguro que de aquí a las próximas elecciones vamos a seguir conociendo noticias como las que hemos conocido del Partido Popular, que hasta que no para, como hemos visto hoy, con fichajes llamativos, sobre todo el de Coromo Toyanes. Sin duda es la gran noticia del día, como pues en un mes ha pasado de ser prácticamente consejera del Cabildo por Coalición Canaria a ser la candidata Nico de los Vinos del Partido Popular. Nosotros vamos a hablar ahora, rápidamente, estamos llegando al final del programa, pero queremos hablar de la inflación, de esa subida de los precios. Esto, evidentemente, que les voy a contar a ustedes. Esto lo notamos todos en el bolsillo cada vez que vamos al supermercado. Pero en Canarias, en una tierra donde hay más de 800.000 personas en riesgo de pobreza y de exclusión social, lógicamente esto tiene consecuencias, bueno, muy importantes socialmente hablando. Nosotros queremos destacar lo que va a ocurrir este fin de semana en las dos capitales canarias, porque este sábado, en la Plaza de la Feria, en Las Palmas de Gran Canaria, a las 11 de la mañana hay convocada una concentración, en este caso ahí están viendo ese cartel, con el lema "Esta crisis que la paguen quienes más tienen". Igualmente, en la Plaza Wheeler de Santa Cruz de Tenerife, el mismo sábado, pero a las 12 de la mañana, con el mismo lema, obviamente, otra concentración en el mismo sentido. Nosotros queremos hablar con uno de los partidos organizadores, una de las plataformas organizadoras, que en este caso es Recorte Cero, y queremos hablar con Angustias Rodríguez a esta hora de la noche. Angustias, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Angustias, rápidamente, cuéntanos por qué esta concentración, cuál es el motivo y cuál es el objetivo. Claro, evidentemente estamos viviendo en una situación especialmente grave, o sea, para la mayoría de la población y sobre todo para todos los sectores más débiles. O sea, la inflación nos hace más pobres, ya que ni suben los salarios, ni suben las pensiones al mismo ritmo que sube la inflación. Entonces, todas las encuestas de medios y también hay informes oficiales de organizaciones sociales, tanto de ayuntamientos como de comunidades autónomas, en que se consta que más del 41% de la población reconoce que tienen dificultades para pagar el recibo de la electricidad, del gas, para ir al supermercado. Yo el otro día, una señora me comentaba, dice, cojo los productos con el dinero que tengo y se sigue viendo el fondo de la cesta. O sea, está claro que esto hay que meterle mano. O sea, cada vez los ricos son más ricos y los pobres somos más pobres. O sea, y mientras tanto... Insisten mucho en redistribuir la riqueza. Esto es algo que se repite mucho. Pero ¿qué se puede hacer para redistribuir la riqueza? Por ejemplo, se habla mucho de esa renta universal para que la gente tenga un mayor poder adquisitivo, pero al final hay una clave y cada vez que hay una crisis económica, estos son datos objetivos, ocurren. Los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. ¿Qué se puede hacer para redistribuir la riqueza, Angustia? Sí, pero la redistribución de la riqueza no es un reparto de la pobreza. Está muy bien que nos concedan ayuda pues, para llegar para subsistir nada más. Pero la redistribución de la riqueza, si partimos de que España, el PIB es el cuarto de Europa, o que a nivel mundial somos las 14 potencias, evidentemente España es rica, pero estamos trabajando para que los bancos y los grandes monopolios se forren. Ahora nos dicen que esta crisis se debe a la guerra de Ucrania. Pues no es cierto. Desde el 2008 venimos pagando el pato y siempre los mismos, los trabajadores, los de abajo. O sea, los beneficios de la banca, mira, lo tengo por aquí, porque estas cantidades a mí, pero me desbordan. O sea, la gran banca
proyecta superar con creces, o sea, que va a tener unos beneficios récord este año de 20.000 millones de euros. O sea, muchos más que los que tuvieron en el 21. O sea, los 6 grandes bancos están ganando 59 millones al día. Eso es como el director de Endesa. La palabra, para no decir una más fea, me parece que es inmoral. Este señor gana 36.000 euros al día y un operario que se dé contento con una nómina de 800. Es que, Angustia, sin duda, las crisis no son iguales para todos. Yo insistía en un dato, ¿no? En Canarias hay más de 800.000 personas en riesgo de exclusión social y de pobreza. Tenemos uno de los salarios más bajos del país. La verdad que con estas circunstancias, obviamente, motivos hay para estar enfadados. Ustedes lo quieren canalizar todo en esas concentraciones. Cuéntanos un poco cuál es la idea. El sábado en la Plaza de la Feria, ¿verdad?, en Las Palmas de Gran Canaria, y en la Plaza Wheeler en Santa Cruz de Tenerife. Sí, bueno, hemos venido haciendo actos con diferentes organizaciones o partidos, organizaciones sociales de diferente ideología, con diferentes objetivos, pero entendemos que lo que hay que hacer es un movimiento desde la base, empezando por abajo, no por arriba, sino que la gente tome conciencia de lo que está sucediendo y de que España es rica, pero va a un bolsillo de bancos y de monopolios. Y eso es inmoral. Eso no se puede permitir. Y se puede, nosotros hemos hecho las cuentas, y se puede redistribuir la riqueza, que no, repito, no es reparto de pobreza, no es que papá Estado nos dé una ayuda, que sí, bienvenida sea, pero no, si se redistribuye mucho mejor, vamos, el nivel de vida, es que no los merecemos, es que estamos trabajando para ello. Tenemos trabajadores pobres, es una de las grandes conclusiones a las que se llegan en todos los informes que se hacen sobre la pobreza, ¿no? Y al final eso es algo que evidentemente en un país que va a 2 velocidades no puede ocurrir. Angustia Rodríguez, nos hemos quedado sin tiempo, de verdad, muchísimas gracias. Estamos muy pendientes de esas concentraciones este fin de semana, bueno, y de todo lo que ocurra a partir de ahora, lógicamente, porque entiendo que va a seguir habiendo movimientos, porque la situación, según todos los analistas económicos, bueno, se va a poner todavía peor después de que pasen, bueno, los primeros compases del próximo año. Así que estaremos también, lógicamente, muy pendientes del bolsillo de los ciudadanos. De verdad, muchas gracias y mucha suerte. Muy bien, muchas gracias. Vamos a cerrar el programa de hoy con unas imágenes que a nosotros nos han dejado, bueno, boquiabiertos. Esto no sé si suele ser habitual en el municipio tinerfeño de Santa Úrsula, pero esto es lo que ocurría. Ven ese caballo que recorría el centro de la vía urbana de Santa Úrsula y cómo en uno de los momentos el dueño del caballo se baja e intenta agredir a una persona. La verdad es que está increpando a gente. Bastante llamativo esto, pero a mí me sigue pareciendo tremendo lo del caballo, Óscar. Bueno, cosas que pasan a veces tremendo, y que llama la atención, ¿no? Efectivamente, parece terrible, ¿no? Además, con un caballo así como quien no quiere la cosa, ¿no? Riendas sueltas por el casco histórico de un municipio y luego, además, cruzando incluso la calle con el caballo y tratar de agredir, evidentemente, pues un descerebrado más. Un descerebrado. Esta noticia, bueno, lo hemos visto el vídeo, queremos compartirlo con ustedes, lo han publicado todos los medios de comunicación, no sabemos qué ha ocurrido finalmente con esta persona, pero bueno, la realidad es que, bueno, fíjate que hablamos aquí de cosas de políticas de lo que ocurre en Santa Úrsula, que es un municipio que ha dado para mucho, con varios alcaldes ya condenados por delitos vinculados con la corrupción, y la verdad es que, bueno, al final, pues después con cosas como esta que llaman tanto la atención, la verdad es que es completamente cómico, si no fuera grave. Parece como, ¿no?, si estuvieran grabando una película, ¿no? Sí, sí, si fuese una película de humor, escena de cine, ¿no? Pero sí, no lo es, la verdad. Oye, Óscar, nos hemos quedado sin tiempo, de verdad, muchas gracias. Mira que da para mucho la actualidad. Cada jueves, el martes, volvemos con más análisis con Manuel Artiles aquí en La Tertulia, y el jueves seguramente tendremos muchos asuntos que contar. Porque incesante cada día la actualidad. Gracias, David. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Que pasen un feliz fin de semana.
Canarias al Día. Patrocinan este programa Vodafone, Poema del Mar Gran Canaria, Egatesa, Multicentro Comercial El Trompo, Faicanes Vivir Sin Plagas, Mogán Mall, Mafre, Grupo Número 1, McDonald's.